17, versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué les deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Señor, te damos las gracias porque en esta mañana nos has permitido leer tu palabra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que vengas a hablar a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú conoces nuestras almas, Señor, mejor que nosotros mismos, Señor. Tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y por ello te pedimos, Padre, que acorde, Señor, al mensaje de tu Espíritu Santo, vengas a hablar a nuestra vida y a darnos el refrigerio, la orientación, la exhortación que necesitamos escuchar de tu palabra, Señor, que son espíritu y son vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano. Venimos viendo en un resumen express de lo que hemos venido viendo en las últimas semanas, nuestro análisis con relación al libro del Éxodo, cómo el Señor ha ido tratando con su pueblo. El Señor tiene muchas maneras de tratar con su pueblo y en la antigüedad lo hizo de varias formas. Luego de haberles librado de la esclavitud, lo cual ya era un trato de Dios para con su pueblo Israel, porque los había sacado y los había libertado como nunca Dios había hecho por una nación completa que estaba en esclavitud. Y las primeras pruebas que Dios les mandó luego de haberlos sacado de la libertad, el Dios que había provisto de distintas plagas, el Dios que había demostrado que tenía todo el poder, el Señor les envió su primera prueba con falta de provisiones para el sustento de aquella cantidad de gente que había salido de Egipto. Y recordemos que ellos habían entendido, si estoy pasando por esta necesidad fue porque Dios nos dejó abandonados en el desierto. Nos sacó de Egipto al desierto para que muriésemos de sed cuando vinieron las aguas amargas, ¿verdad? De Mara. Después, cuando sintieron hambre, Dios nos sacó al desierto para que muriéramos de hambre. Y Dios mandó el maná y también mandó las codornices para que comieran. Y luego, más adelante, siguieron avanzando y no había agua. El Señor nos sacó a este desierto para que muriéramos de sed. Una y otra vez el Señor les probaba. Y como no salían aprobados, el Señor les repetía y les repetía y les repetía la prueba hasta 3 veces a un pueblo que apenas 3 meses antes aproximadamente venía de glorificar al Señor que los había librado de Egipto y celebraban el ser una nación libre, celebraban el ser una nación que ya no era esclava por ser una nación que ahora Dios iba delante de ellos con un excelente líder como Moisés, pero ellos, en lugar de recordar esas victorias pasadas, en lugar de recordar esa bondad de Dios pasada, se quejaban por la necesidad del presente. Y como decíamos en la semana, poníamos como referencia que muchas veces así somos el ser humano. Pasarán los siglos, pasarán las culturas, estaremos con distintos idiomas y distintas tradiciones en distintos tiempos, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Se acuerda de lo malo y olvida lo bueno. Este era Israel. Se olvidaba que Dios había abierto el mar,
cómo Dios, fíjate, que mostraba su poder sobre el agua. Había abierto el mar, había convertido el agua del Nilo en sangre. Ahora a ellos les faltaba agua. ¿Qué es que Dios no se le iba a dar? Dios era poderoso. Ellos habían leído que cuando Agar salió al desierto, Dios proveyó del agua para que ella bebiera en el desierto. Ese era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que durante su vida lo que hacía Isaac para poder mantener las riquezas que su papá le había dado y cuidar la bendición que reposaba sobre su vida, Isaac se dedicó a abrir pozos, y donde quiera que Isaac abría pozos encontraba ríos, encontraba aguas vivas. Entonces era el Dios que tenía el control de ese sustento, y sobre todo Israel tenía en su historia y en su testimonio para el momento que Dios podía suplir esa agua, que Dios tenía el poder para sustentarle a esa necesidad. Porque recordemos, hermanos, que nosotros, si hemos pasado por distintas adversidades y hemos visto la mano de Dios en el pasado, no nos arranquemos los cabellos ahorita en el presente, sino que confiemos que fiel es Dios. Amén. Que suplió en el pasado y va a suplir en el presente. Decía el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Y decía el apóstol Pablo también que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no podemos estar desesperados por las necesidades materiales que podamos estar atravesando. El Señor tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Ahora en el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vemos esta circunstancia tan fuerte, porque era una circunstancia fuerte, que el Señor les permitió pasar a los hijos de Israel. El Señor les permitió pasar una circunstancia fuerte. Y es que el enemigo llamado Amalek los atacara. Y esto iba a suceder, pero lo más tremendo que me llama la atención a mí, y es que cuando vino Amalek y peleó contra Israel, cuando ellos iban por el camino de Refidim, cuando ellos iban por Refidim, vino el enemigo y los atacó. Y uno puede pensar, si el Señor me sacó por este camino, Él me va a guardar y no va a permitir que el enemigo venga a atacarme. Si Él me llevó por aquí, ¿va a permitir Dios que pase por esta necesidad? Sí, Dios los sacó por el camino de Refidim. Y cuando ellos caminaban por el camino de Refidim, permitió Dios que viniera Amalek y los atacar, hermano, ¿sabes? Es como cuando uno está con su hijo y le está enseñando con relación al examen, a la exposición que tiene para el día siguiente, y tú te colocas con el muchacho, lo entrenas y estudias con él, te aprendes los conceptos, pero llega el momento en el cual el niño tiene que ir a pasar la prueba. Estoy seguro que ese niño quisiera que su mamá, quisiera que su papá estuviera allí con él para presentar la prueba, pero tú no puedes presentar la prueba por él. Le toca a él presentar su prueba, demostrar que lo que aprendió lo puede poner en práctica. Yo recuerdo cuando mi papá me estuvo enseñando a conducir, y durante un cierto tiempo, muy poquitos minutos en la semana, 1 hora a la semana tal vez, yo tomaba clases de manejo cuando se podía, para que cuando yo algún día tuviera mi carro, pues ya yo salía solo a la vía, ¿verdad? Y recuerdo que llegó el día en el cual compré mi carro. Compramos el carro, mi esposa y yo. Y cuando compramos el carro, mi mamá me dice: bueno, hoy te vas solo para tu casa. Yo normalmente andaba siempre bajo la supervisión de mi papá manejando. Él siempre iba a mi lado, en el puesto del copiloto, mientras que yo iba conduciendo. ¿Sabes? Yo sabía conducir, pero sentía seguridad teniendo a mi papá aquí a mi lado. En el momento en el cual mi papá me dice: ya compraste tu carro, ya tienes su licencia, el golpe que usted le dé a ese carro, a usted le toca responder por su carro, y cualquier cosa, infracción, a usted le toca pagar su infracción, porque ya usted tiene toda su permisología para manejar y tiene su vehículo. Usted es un vehículo más en la vía. Papá, yo tengo cuidado con mi carro, voy a andar con la máxima precaución. Y me dice: yo no dudo de que tú andes con precaución. El tema son los que andan alrededor. Ellos a lo mejor no andan precavidos, andan apurados, no saben que tú estás comenzando. Así que bueno, hijo, yo te voy a guiar. Sígueme con mi carro y tú vas en el tuyo. Yo iba con mi esposa, iba con mi hermano,
Y me acuerdo que los nervios iban de punta. Y mi papá me dijo, cuando yo llegue a cierto lugar, yo me voy a desviar a la izquierda. Cuando yo me desvíe, usted sigue derecho. Ya va solo yo. Hermana, yo venía ese día ligando que mi papá cambiara, ¿sabe?, de parecer por el camino y me dijera, está bien, yo lo guío hasta su casa, yo lo acompaño, hijo. No, mi papá me dijo, bueno, ya usted aprendió, así que le toca demostrar. Hermano, yo me acuerdo como en cámara lenta cuando mi papá cruzó, yo veo esa imagen así, cruzando él lentamente en su carro. Y yo, bueno, de aquí para adelante voy solo. Menos mal que es derechito. La dirección yo me la sabía, fíjate lo tremendo, la dirección yo me la sabía. Pero la inseguridad de andar solo o de sentir que estoy solo, eso me traía esos nervios, eso me traía que y si meto la pata y si me equivoco y tantas cosas, voces escuchaba yo en mi mente de que bueno, pero hermano, me llené de valor y aunque temblando seguía adelante, porque ya iba de la mano primeramente del Señor que me iba cuidando. Mi esposa esa tarde iba orando al Señor como nunca había clamado al Señor ella, porque estábamos nerviosos, hermano. Ella estaba nerviosa y yo estaba más nervioso, ¿sabe? Porque era mi primera vez en la vía y con carros de verdad, con gente que iba con su tiempo contado, algunos apurados, otros no. Que Dios bendiga a aquellos que no iban apurados como yo. Yo decía, a 40 se llega a cualquier lugar, ¿verdad, hermano? A 40 voy. Y yo iba poquito a poquito, pero es tremendo, ¿saben? ¿Por qué te traigo esta pequeña experiencia que tiene que ver con este mensaje? Porque fíjate, a Israel andaba por el camino del Señor, por el camino de Refidim, pero le tocaba confiar en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que siempre lo iba a cuidar, que Israel era su primogénito y que Él lo sacaba por ese camino para que lo adorara y para que le obedeciera. ¿Será que Dios lo iba a dejar solo? No. Mi papá sí me tuvo que dejar solo, pero dejó todo su conocimiento invertido en mi memoria. Y yo tenía que aplicar todo ese conocimiento a la hora de conducir. A Israel cuando se vio, pero ¿por qué me vas a atacar si yo voy por el camino en el cual tú me dijiste que pasar? Y de nuevo, hermano, fue el mismo Dios el que le pidió que fuera por Refidim y permitió Dios que lo atacara a este enemigo llamado Amalek. ¿Sabe? Cuando usted se pone a indagar, usted puede indagar y puede descubrir quién era Amalek. Amalek quiere decir belicoso, quiere decir guerrero, quiere decir agresivo, quiere decir pendenciero. ¿Y usted sabe de dónde Amalek es descendiente? Él es descendiente de Esaú. Esaú, aquel hijo que tuvo Isaac, tuvo dos hijos, uno que se llamaba Jacob, otro que se llamaba Esaú. Y Esaú era muy carnal. Recuerda que Esaú, él decía, dame de ese potaje o me muero, pendiente siempre de saciar su necesidad física. Y la necesidad espiritual la tomaba en poco. ¿De qué me sirve la bendición si total me voy a morir? Esaú era el que él se casó con las cananeas, mujeres que llenaron de amargura la vida de Rebeca y de Israel. Esaú representa la carne, la carnalidad. Y Amalek era muy belicoso, un guerrero, era muy guerrero, era una persona o un pueblo muy agresivo, era un pueblo muy pendenciero. ¿Has conocido a alguien así? Porque así era Amalek. Personas o pueblos, como en este caso Amalek, que tenían esta conducta, sin duda alguna era incómoda, no era fácil convivir con ellos. De hecho, ellos mismos vieron a Israel pasar y atacaron. No fue que Israel los atacó, fue que ellos atacaron. Y Amalek fue ese ejército experimentado, hermano, que atacó al inexperto Israel. Porque recordemos, mis hermanos, que Israel estaba en Egipto y tenía todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Que le dijo el Señor a Abraham
que le daría una tierra grande, que haría de él una tierra que no podía contar, una descendencia que no podía contar, una prosperidad. El Señor dijo, serán para mí especial tesoro. Todas estas cosas, todas estas bendiciones, todas estas promesas descansaban sobre Israel, que tenían al Dios verdadero, al Dios todopoderoso de su lado. De hecho, cuando ellos salen de Egipto, ¿cuál fue el cántico que levantó Moisés? Dijo, varón de guerra es Jehová. O sea, mi Señor es el Dios que pelea y no pierde. Es el Señor, es el todopoderoso. Él tiene poder para derrotar todos los enemigos. Y resulta que este pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, teniendo un Dios tan poderoso. Me hacen recordar la historia del elefante, porque cuentan que los elefantes que son amaestrados, sean en los circos o sean en estos países donde los utilizan como medio de transporte, a los elefantes cuando están pequeños les amarran una de las patas a un lugar fijo, sea una columna, sea una silla, sea algo de peso, de manera tal que cuando el elefantito va a querer salir, no puede, porque recuerda que está atado. Y esto le impide moverse. Y sabe, él va creciendo con esto. Y cuando llega a grande, porque no ve que los elefantes, durante mucho tiempo que había otra manera de controlarlos, ellos no se escapaban de los circos, siendo un animal tan fuerte, tan grande, tan pesado, ¿verdad? Tan robusto. ¿Cómo es que no se escapaba del circo? ¿Cómo hacían para criarlos con esa manera de que no podían escapar? Porque le dejaban atada la cuerda a la pata, y eso le recordaba al elefante que esa cuerdita era lo suficientemente poderosa como para mantenerlos atados al sitio donde ellos estaban. Y no podían ir al sitio donde ellos querían ir. Este era Israel, un Dios todopoderoso, que cuando decidió sacarlos de la esclavitud, mandó plagas, abrió mares, puso columna de nube, columna de fuego, y teniendo al Dios todopoderoso, ellos estaban allí oprimidos por Egipto. Egipto les puso las espaldas marcadas a punta de azotes. ¿Quién sabe? La Biblia no nos lo dice, pero quién sabe cuántas de las mujeres de los hebreos serían abusadas por los egipcios, cuántos de los niños de los hebreos y niñas de los hebreos serían abusadas por los egipcios. Porque ellos eran los que mandaban, ellos eran los que ponían la ley. E Israel estaba allí, no estaba acostumbrada, ¿sabe qué? A pelear. No estaba acostumbrada a combatir, sino que se dejaban someter por su enemigo. Y pensaban que su enemigo siempre los iba a tener allí. Y dice versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escojamos varones y sal a pelear contra Amalek. Es lo que le dice Moisés a Josué. Y mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Miren lo que interesante lo que le dice Dios o Moisés a Josué. Y él cabe rescatar que es la primera mención de Josué en la Biblia. Josué, un siervo fiel de Moisés. Cuando Moisés se fija en Josué y lo escoge para que él lidere a Israel en lo que sería su primera batalla, de un ejército de hombres que lo que sabía era hacer bloques y hacer edificios. Todos eran albañiles. Todos se encargaban de edificar Egipto. No eran guerreros. ¿Y qué le dice Dios a Josué? A través de Moisés. Le dice de la siguiente manera, escógenos varones. Fíjate la confianza de Moisés en Josué. Josué se convirtió en una persona de confianza. Porque vemos que la fidelidad de Josué a Moisés hizo que Moisés se fijara en él. Cuando todos se iban a murmurar por el maná, por el agua, por las aguas amargas, por la falta de agua, porque el ejército del faraón viene detrás, ese no era Josué el que se quejaba. Y como no era el que se quejaba, fue el que consideró Moisés para ponerlo al frente del ejército. Era un siervo fiel de Moisés
alguien que se convertiría en un personaje importante para Israel como líder militar, como juez, como un líder moral para Israel, porque nosotros escuchamos cánticos antiguos que dice de la siguiente manera: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero esta salió de los labios de Josué. Josué era el que se mantenía firme como un líder moral. Si quieren, ustedes escojan a los dioses a los cuales ustedes quieren servir. Ustedes son libres si quieren orar. Ustedes son libres si quieren buscar de Dios. Ustedes son libres si quieren ser idólatras. Pero yo en mi casa, dijo Josué, serviremos a Dios. Un líder moral para la nación de Israel y un general del ejército de Israel. Un hombre de confianza. Porque cuando Moisés le pidió que escogiera, escoge hombres, escoge varones y sale a pelear contra Amalek. Lo dejó a su juicio, no porque Moisés le estaba lanzando la papa caliente a Josué. Uy, esto me quema demasiado, porque Dios me preparó para hacer milagros, pero no me preparó para hacer guerra contra los enemigos. Moisés estaba preparado para eso. Recuerda que Moisés fue criado en el palacio de Egipto y sabía de estrategias de guerra. Sabía cómo hacerlo, pero no era el que estaba en ese momento indicado para ir a pelear contra Amalek. Le dice, escoge. Y lo dejó que cogiera a su juicio. Y Josué iba a hacer su trabajo. Yo voy a pelear. Tengo gente inexperta. Tengo gente que nunca ha peleado. Es más, yo nunca he peleado. José tampoco había peleado. Pero él dijo, si me manda Moisés, esta orden viene de parte del Señor. Porque Dios ha demostrado que está con este líder. Entonces yo voy a cumplir lo que Él me manda y vamos a seguir a pelear. Pero eso sí, Señor, Moisés hace su trabajo, yo hago el mío. Confiamos que tú vas a hacer tu trabajo, Señor. Porque no es nuestra la batalla, sino de Dios. Estoy seguro que Israel en este momento esperaba la famosa declaración de Éxodo 14:14. Israel, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No, este era el momento de pelear, Israel. Este era el momento de pelear. Aunque Dios igualmente no los iba a dejar solos. Pero Moisés no solo envió a Josué a pelear. Porque hay gente que es buena para mandar a otros. No, hermano, usted tiene que orar y usted no ora. Hermano, usted tiene que leer la Biblia y usted no lee. ¿No? Sino que no solamente él mandó a Josué a pelear su primera batalla, sino que Moisés le dijo, yo voy a orar. Y mira este compromiso de oración, porque le dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Yo estaré sobre la cumbre del collado. En otras palabras, él les está diciendo, ustedes vayan a pelear, que yo me comprometo con subir a la cumbre del collado. Hermano, era un camino lleno de piedras. Era un camino incómodo. Y recordemos, Moisés era un anciano de más de 80 años de edad. Y él dijo, mientras que ellos pelean y van a la batalla, yo no puedo estar con ellos en la batalla, pero yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Yo voy a subir al collado, porque esto sí lo puedo hacer. Y voy a orar allí. Hermano, la oración siempre ha sido un trabajo que pocos quieren seguir, porque se trata de subir a la cima del collado. Cuando nosotros vamos a la oración, estamos trabajando y ese trabajo cuesta, porque no solamente que Moisés oró y mientras levantaba sus manos Israel prevalecía. Ya va, hermano, para llegar allá tuvo que caminar. Y recordemos, tenía más de 80 años de edad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos ni 40 ni 50 años? Estamos cansados. Otra vez madrugar para ir para la iglesia. Otra vez orar esta noche. Otra vez leer la Biblia. Nos agota. Ya leí 3 capítulos. El pastor dice que son 3 capítulos diarios. Y va a seguir con esa machaca. Van 30 días del mes de enero. Ya he leído 90 capítulos. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Sabe? Porque buscar de Dios siempre se nos hace cuesta arriba. Se nos hace cuesta arriba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, oren y velen, porque el espíritu a la verdad está dispuesto,
las ganas de oración. ¿Cuántos de los que están aquí yo le digo, hermano, cuánto van a orar esta noche? Vamos a hacer una cadena de oración. A las 10 de la noche les mando mensaje. Y usted dice, amén, amén, amén. El espíritu está dispuesto. Eso, el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. A las 10 de la noche estamos pensando, ay no, ahora es que vamos a empezar con la oración. No, pastor. Yo me voy a acostar y Dios conoce que yo lo amo. Dios conoce que lo amamos. Pero también conoce que nos falta compromiso para subir al collado. Nos falta compromiso para leer la Biblia. Nos falta compromiso para congregarnos. Nos falta compromiso para mostrarle el amor a nuestros parientes. Nos falta compromiso para hablarle a los más allegados de Cristo. ¿Cómo le hablo a mi jefe del Señor? Si cónchale, me da pena. ¿Cómo le hablo a mi familia del Señor si ellos conocen mi pasado? Exacto, conocieron tu pasado, pero saben que no es tu presente. Puedes hablarle de Dios. Sube ese collado. Haz ese trabajo. Porque Dios está contigo. Dios quiere que nos motivemos, que seamos como dice, vayan ustedes a la pelea, que yo voy a la cumbre del collado. Yo estaré en la cumbre del collado, voy a llegar allá. Y cuando llegue allá, agarraré la vara de Dios en mi mano. Y es que a veces, hermanos, el Señor, que es varón de guerra, como le decía hace un momento, Dios permite, ¿sabe qué? Que peleemos nosotros. No solamente nos dice que Él va a dar la victoria, no, porque nosotros estamos acostumbrados a esto, pero, y es lo siguiente, y es que nosotros entendemos que Dios nos libra, ¿sabe dónde? En la batalla, pero hay que estar allí en el campo, para que Dios nos libre. Pero nosotros nos acostumbramos a que Dios nos libre de la batalla. Y Él nos libra en la batalla, no de la batalla. O sea, en el sentido de que tenemos que ir a batallar. Tenemos que ir. Israel, marcha. Aquí no hay tierra que se abra y se coma a los amalecitas. Aquí no hay un rayo de fuego que va a venir y los va a consumir. ¿Dios podía hacer eso o no podía? Claro que Dios podía hacerlo. Pero no fue su decisión. Su decisión fue, a ver, ahora sí, a pelear, porque entre unos y otros no se comprenden, se están matando unos a otros aquí, teniendo un enemigo que está siempre atento de ello. Dice, y es que hay situaciones, hermano, que nosotros quisiéramos no enfrentar, hay circunstancias por las cuales nosotros no quisiéramos pasar, pero que no nos las evita el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que pasemos por allí. Y Él se va a glorificar demostrando que está con nosotros. Fíjate, Israel peleaba, porque sí peleaba, ¿no? Peleaban contra Dios en el desierto, a través de la murmuración. Peleaban contra Moisés y Aarón en el desierto, a través de la queja y de la inconformidad. Y ahora, ya que ustedes son tan buenos para pelear, como Dios diciéndole, ¿no? Ahora sí tienen que pelear contra un enemigo de verdad. Y dejar de pegarle a quienes les están ayudando. Porque hay gente así, ¿verdad? Que le gusta morder la mano del que le da de comer. Hay gente así. Ahora Dios le dice a Israel, ustedes no se la pasaban quejándose de sus líderes y peleando contra él. Ustedes no se la pasan protestando contra mí. Bueno, ahora llegó el momento, Israel, deja de pelear contra ti mismo. Tienes un enemigo al cual tienes que hacerle frente. Y mientras el enemigo, hermano, mientras que ellos peleaban entre sí mismos, en sus luchas, que si Moisés, que si Aarón, que si Dios, que si el hambre, que si esa queja constante que tenían, el enemigo los iba a atacar a traición. Ay, pastor, pero eso es sucio. Pero es que el enemigo es así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Porque él anda como león rugiente alrededor. Mientras que los cristianos nos quedamos dormidos, ¿verdad? Espiritualmente.
El diablo no, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistir firmes en la fe. Hay que resistir, ¿verdad? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Miren lo que Pedro le dice a la iglesia. Ustedes creen que son la última Coca-Cola del desierto, son los únicos que están pasando por una deuda, son los únicos que están pasando por una enfermedad, son los únicos que tienen a un pariente enfermo, son los únicos que están siendo amenazados. No, este mismo padecimiento se va cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo. Sed sobrios y velad, porque el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. ¿Y qué hizo Amalek a Israel? ¿Qué fue lo que hizo Amalek a Israel que esto movió las esferas más encumbradas de Israel? Que era Moisés, Josué, Aarón, todo el mundo se puso en movimiento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? En Deuteronomio capítulo 25 nos describe cómo fue ese ataque de Amalek a Israel. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Mira lo que hicieron. De cómo te salió al encuentro en el camino. Y mira lo que hizo. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este fue el ataque que Amalek hizo. Atacó por la retaguardia. Atacó a traición. Sí, el enemigo es traicionero. Y ataca, ¿sabe cuándo? Cuando más confiados están los hijos de Dios. Y el Señor les dijo, recuerden lo que Amalek les hizo. Cuando ustedes subían de Egipto, Él los atacó por la retaguardia. Y atacó a los que estaban más cansados. Atacó a los que estaban más agotados. Atacó a los más débiles. A los que estaban en la retaguardia. Los atacó a los ancianos, a los enfermos, ¿sabe? Porque Israel marchaba adelante, 600,000 hombres adelante, pero atrás se iban quedando los que tenían menos velocidad. Aquellos niños pequeños, aquella madre que estaba criando a sus hijos, amamantando a sus hijos, de meses apenas, de 1 año, 2 años, esos niños no andaban a la velocidad que andaban los adultos, los guerreros, como Josué que iba adelante, ¿no? Ellos tenían que andar poco a poco, los ancianos que andaban con bastón, las viejitas, ¿ah? Esos, todos ellos iban atrás, porque sus guerreros y sus representantes iban adelante. Pero ¿qué hizo Amalek? Atacó por la retaguardia, y aunque la Biblia no recita cuántas personas matarían, seguro que Amalek, que era belicoso, que era guerrero, que era, como lo describí hace un momentico, que era belicoso, que era guerrero, que era agresivo, que era pendenciero, agarraron ese poco de mujeres, niños, ancianos y comenzaron a atacar y a matar de esa gente, de los hijos de Israel. Atacaron a traición, ¿verdad? ¿Y por qué los atacaron? Porque eran los más débiles. ¿Sabe? La Biblia nos llama a que cuidemos, ¿sabe quién? A los débiles en la fe. Hermanos, quedarse como ellos estaban, en la parte más débil, los que estaban atrás, los que iban en la retaguardia, quedarse rezagado, hermano, es peligroso. Lo vemos en los documentales de cómo cuando grandes rebaños van avanzando en sus migraciones, sean de ovejas, o sean de bueyes, o sean de ñu, cuando alguno de ellos se queda por el camino, comienza a andar como perdido, porque ya todo su rebaño, la manada con la que él iba, se quedó adelante, va adelante, y él se quedó muy atrás, y cuando él se queda solo, rezagado, se comienza a debilitar, estoy desorientado, comienzan los lobos a rodearlo. Es peligroso para el creyente quedarse rezagado. Es peligroso para el cristiano quedarse en la retaguardia, pastor. Yo desde aquí levanto mi pie de guerra. No, hermano. Hay que andar todos al mismo paso, porque lamentablemente cuando una oveja, cuando un animal se queda rezagado, vienen los depredadores y acaban con esa
con ese animal. Acabo de leer que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando. Él está buscando, a ver, ¿a quién está buscando? ¿Sabe quién? A aquellos que se quedan rezagados. Porque algunos se tienen que quedar. Y el que se quede es el almuerzo del lobo. Es el almuerzo del león. Es el almuerzo de los depredadores, de los chacales. Porque, hermano, uno como líder insiste, hermano, insiste en que es importante no quedarnos en cuanto al ayuno, en que es importante en no quedarnos en cuanto a lo congregacional, quise decir, perdón. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos quedamos, nos vamos quedando como personas, como seres rezagados dentro de la iglesia, dentro de lo ministerial. Y por eso es que insistimos, para que nadie se quede rezagado. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos conectados con el trabajo de la iglesia y formamos parte de ella, hermano, nosotros estamos allí, vamos con el grupo. Pero cuando nos estamos alejando, decimos, no, yo busco a Dios desde mi casa, nos estamos rezagando. Estamos pasando a ser presa fácil de los depredadores. Y Pedro nos dice, él anda como león rugiente buscando a quién lastimar. No, ¿a quién devorar? Ese es nuestro adversario, al cual nosotros resistimos quedándonos rezagados. ¿Será que de esa manera lo podemos resistir? No, no es de esa manera. Es por eso nuestra insistencia de hacer el devocional en la casa. Hermano, ¿cuántos están haciendo su devocional en la casa? Y usted dice aquí amén. Muchos dicen amén, pero saben que realmente no es así. Otra vez el pastor con lo mismo, qué fastidio, cónchale, que se meta en su vida, que se encargue de sus cosas. Mi deseo como líder es que usted y yo crezcamos y vamos caminando juntos, pero no se vaya quedando atrás. Porque si le digo algo, aún el quedarse atrás es una decisión que usted puede tomar. Usted puede tomar la decisión de seguir con el rebaño, de seguir con la iglesia, de seguir con los líderes, de seguir en el trabajo del Señor, pero también puede decidir no hacer nada. Y cuando te quedes solo y venga el enemigo, ¿con qué fuerza lo vas a resistir? No, la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. También eso lo dice el libro de Santiago. Pero tendrás fuerza para resistir. Porque para algo es que Dios permite que anden los rebaños juntos. Y es por eso esa insistencia, para que no nos quedemos rezagados ni atrasados espiritualmente. Amén. Todo lo contrario. Esto te hace bien, hermano. Estar entre el rebaño, eso te hace bien. ¿Sabes por qué? Porque corres menos peligro. Porque no te quedas rezagado. Es por eso que usted dice, bueno, yo no me involucro mucho en las cosas de la iglesia. A lo mejor no te quieres involucrar mucho en las cosas de la iglesia, pero involúcrate en las cosas de Dios para que no te quedes rezagado, para que no te quedes atrás. No les gusta cuando viene el ataque. Cuando viene el ataque a la familia. Cuando viene el ataque al ministerio, no me gusta, pastor, que eso forme parte de mi vida. No, yo no quiero, pero es que eso ha de venir. Lo vimos la semana pasada, el Señor se lo decía a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, y yo he rogado para que tu fe no falte, porque voy a permitir que Satanás te zarandee. El permiso de Dios, te voy a zarandear. Voy a permitir que Satanás te zarandee. Pero yo he rogado, el zarandeo viene porque viene. La incomodidad en la familia viene porque viene. En lo ministerial viene porque viene. Pero es que no me gusta, pero es que tiene que venir, hermano. La vida cristiana se trata de pelear. Porque el apóstol Pablo lo dice al final de su carrera: he peleado la batalla, he acabado la carrera. ¿Sabía el apóstol Pablo que esta era una batalla? Y nosotros nos relajamos demasiado, ¿verdad? Porque esto es fácil. ¿Cómo va a ser fácil, hermano? Porque el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, porque Él lo dice, es fácil. Porque Él pagó el precio, es fácil para nosotros. No tenemos que ir a la cruz, pero tenemos que morir día tras día a nuestra voluntad. Pero cuando no morimos a nuestra voluntad, nos quedamos rezagados. Y dejamos que la maldad que hay en nuestro corazón crezca, que la carne venga a dominar. Que la carne venga a reinar. Recuerda, a Esaú aborrecí, dice el Señor, más a Jacob amé. Porque a Jacob le interesaban las cosas espirituales. A Dios le interesa que alimentemos nuestra vida espiritual. La vida cristiana se trata de pelear todos los días.
Y el Señor Jesús también lo dice, que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Esto quiere decir, para alcanzar la salvación y vivir bajo su voluntad, requiere, mis hermanos, de un gran esfuerzo y valentía. Primera de Timoteo 6:12, el apóstol Pablo le dice en su carta pastoral a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea todos los días, pero no como Israel, que se quejaban del líder, que se quejaban de Aarón, que se quejaban de Dios. No, pelea en contra del enemigo. Ustedes son buenos para pelear, le dijo Dios a Israel. Ahí tienen un enemigo, échense pues. Vayan a tirar brazos para allá y dejen de estar hablando mal de Moisés. Eso es lo que Dios le dijo a Israel. Y no porque Dios quería desde el cielo, estaba comiendo cotufa mientras que Israel peleaba, no, sino que sabe Dios que Israel necesitaba esta batalla. Y fue Amalek el que atacó a la tradición. Le tocaba a ellos defenderse, les tocaba a ellos defenderse de enemigos que atacaban por cuadrillas y atacaban la parte más débil que tenía Israel, que eran los rezagados, que eran los que estaban allí en la retaguardia. Hermano, la Biblia dice que la naturaleza misma nos enseña. Vemos como las ballenas, orcas y jorobadas cazan en grupos, hermano. Y cazan en grupos para ser más eficaces y para capturar presas grandes. E inclusive ellos utilizan un tipo de estrategia que me llamó la atención para aislar a sus presas y poderlas devorar. Y también vemos que los lobos son altamente sociables y ellos andan en manada y usan técnicas como la emboscada. ¿Sabe para qué? Para devorar a sus presas, para conseguir presas. Y es que hubo un emperador de Roma, cuando nosotros vemos por qué Roma fue tan exitosa, el imperio romano, y gobernó durante tantos siglos a la humanidad, porque su emperador llamado Julio César, él tenía una teoría, y esa teoría él la aplicaba siempre que conquistaba un reino. ¿Y sabe cuál era? Divide y vencerás. Esa era la teoría, el eslogan. Ese era lo que ellos utilizaban cada vez que llegaban a un sitio. Dividían, y al dividir vencían a esa nación, vencían a ese pueblo, vencían a ese reinado. Una de las cosas que nos trae quedarnos rezagados, sin duda alguna, es que se forma otro grupo. Y eso es lo que busca el enemigo. Un grupo de rezagados, aquellos que no están conformes con cómo se está llevando la iglesia, con cómo se llevan las cosas del Señor. Es que a mí no me gusta, mucha orden, mucho horario, es que a mí no me gusta, que ahora es puro estudio, me gustaba más cuando se predicaba así, que uno abría la Biblia, lo que Dios decía, eso era, me gustaba más así. Y ya comienza, digamos, la persona a sentirse inconforme, pero nosotros no estamos aquí para complacer a más nadie, sino que sea complacer al Señor. Y cuando Dios nos manda a que le complazcamos, si esto le complace al Señor, como dijo Pedro: Señor, yo he pescado toda la noche, yo sé de este negocio, Señor, soy pescador de toda la vida. Pero si tú me mandas que lance la red a la derecha, en tu nombre lo voy a hacer. Por obedecerte a ti. No estoy de acuerdo, porque se pesca de noche, no de día. Pero por obediencia lo voy a hacer. Lanzó la red y cayó de rodillas después delante del Señor. Puede ser que no nos parezca la manera como Dios nos está conduciendo hoy en día, pero en su nombre, lanza la red, obedece, que quizás tendrás tu pesca milagrosa. Pero muchas veces por quejarnos nos vamos rezagando. Y es una de las técnicas que utilizan las ballenas, imagínate. Utilizan sus técnicas. Yo estuve leyendo que utilizan una de la red que son burbujas que ellas lanzan como para despistar a la presa que quieren despistar. Y cuando se despista y sale del grupo, la devoran. Pero atacan en grupo. Al igual que los lobos. En manada atacan. Y el Señor muchas veces nos llama
no a que nos quedemos rezagados y nos quedemos por fuera. Dios nos llama a no alejarnos, hermanos. Vean cómo son los pingüinos cuando están allá en los polos, donde viven ellos. Y cuando vienen los vientos huracanados y los fríos tremendos que pasan por debajo de -0, ¿y qué hacen estos animalitos cuando empieza a pegar el frío? ¿Qué hacen ellos? Se agrupan y comienzan a caminar en círculo. ¿Los han visto, no? Si no lo han visto, les invito a que busquen esos documentales. Comienzan a caminar en círculo y el que está por fuera se va metiendo de pronto un poquito más adentro, un poquito más adentro, un poquito más adentro, hasta que llega prácticamente al centro y se logra mantener su calor corporal y puede comenzar a salir para que otro entre. Porque él sabe que ese calor depende que ellos salven su vida, depende que ellos cuiden a sus crías, de mantenerse unidos y no quedarse rezagados. El retrasarnos no te da la libertad. Yo ando y sirvo y busco como yo quiera. Desde mi casa lo puedo hacer. No lo hagas, hermano. Porque cuando te empiezas a quedar, vas a ser presa fácil. Escúchame lo que te digo. Yo creo que no es casualidad lo que Dios nos quiere decir. La semana pasada el Señor nos decía que si Pedro, que andaba respirando el mismo aire que respiró el Señor Jesucristo, cayó, ¿qué se espera para nosotros? Yo creo que hay más que una advertencia de parte del Señor. Y si mañana pasado Dios nos guarde, alguien no escucha este mensaje, no presta atención a lo dicho por el Señor, sea que lo escuchen por aquí o que lo escuchen por el internet, pero no presta atención a la advertencia que Dios le está haciendo llamado a atención en esta mañana, mañana no se queje diciendo que no se lo dije. Mañana no nos quejemos nosotros diciendo que tenemos que tener más cuidado por él, porque si hubiéramos estado más pendientes de él o de ella, no hubieran caído. No, Dios está pendiente de todos nosotros y por eso nos trae el mismo mensaje a todos los que estamos aquí. De hecho, el apóstol Pablo dice, el que se cree estar firme, cuide que no caiga. Ese es el llamado de Dios, esa es la invitación de Dios para nosotros, sus hijos. Dice el versículo 10 al 12, y Josué hizo como le dijo Moisés, peleando, le tocó pelear. Peleando contra Amalek. La pelea es peleando, hermano. La pelea es peleando. Tenemos que vencer la carne. Los 3 enemigos del hombre. El mundo, la carne y el diablo. Pero se vence peleando. Pero pastor, yo quiero para mi vida un Éxodo 14:14, Jehová peleará por mí. Y yo me quedo tranquilo mientras que él pelea. Nos toca pelear. Para poder cantar, yo estoy peleando la batalla, Señor. Hay que pelear. Y esta es hasta el final. Y dice que peleando contra Amalek, y Moisés, y Aarón, y Hur, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía... Miren, me gusta cómo Moisés se fue a la cumbre del collado, pero no fue solo, fue con Aarón y con Hur, que lo acompañaron en ese camino, hermano. A veces es bueno que nosotros que vamos a orar por algo, pídanle ayuda de oración a alguien. Porque quizás probablemente, a lo mejor nosotros estamos orando de una manera equivocada, pero viene otro y nos orienta en la oración. Y Dios nos puede ayudar a obtener nuestra victoria. Versículo 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Yo me imagino a Josué, cuando le dieron información allá en el campo de batalla, mientras que él estaba cayéndose a puño y a espada, y con lanza, y con piedra, porque en la guerra todo se vale, ¿no? Se defendía en contra de sus enemigos, y cuando se defendía en contra de sus enemigos, veía que él estaba venciendo y de pronto veía cómo Amalek se venía encima y comenzaban ellos a ser derrotados. ¿Qué es lo que pasa? Se preguntaban unos a otros. Yo creo que se comunicaban por intercomunicadores. Señor, lo que pasa es que Moisés allá arriba bajó las manos. ¡Cónchale, viejito! Tú nada más lo que tienes que levantar las manos y ya nosotros estamos peleando aquí abajo. Pero es que mientras que Josué peleaba la batalla del campo, la batalla en el terreno, Moisés peleaba la batalla de la oración. Otra batalla que hay que pelear. Sí, pastor, pero la de la oración duele menos. ¿Pero por qué nos cuesta tanto? Precisamente porque es fácil para muchos. Lo ven tan fácil que muchas veces no pelean desde allí. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur tenían sus manos, el uno
de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Acá ocurre algo extraordinario, hermano. Un comentarista dijo alguna vez, hace algún tiempo atrás, y hasta hay un cuadro de eso, que si te fijas a Moisés, te lo imaginas, si te fijas en ese cuadro, o te imaginas a Moisés con la vara de Dios en sus manos, y analizas a Moisés así con sus manos extendidas en aquella vara, se parece a nuestro Señor Jesucristo con sus manos extendidas, abiertas en la cruz de Calvario para darnos salvación, para darnos la victoria. Ese era Moisés, con sus manos extendidas, con aquella vara. Y vemos la importancia de oración, y que un cristiano sin oración es un cristiano en decadencia. El pastor Roger decía de la siguiente manera: la oración es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. ¿Qué pasa si un día no comes? Dolores de cabeza, malestares, ya no andas a la misma velocidad caminando, sientes que al cuerpo le falta energía. Bueno, así es la oración para el cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano sin energía espiritual. Cuando hablo de energía espiritual no estoy hablando de nada místico. Estoy hablando de mantener esa emotividad, esa fuerza por buscar del Señor todos los días. Oramos, hermanos, no para comprar el favor de Dios, Oramos porque confiamos en Dios y queremos estar en continuo contacto con Él. Queremos estar en continuo contacto con Él. Alguien dijo alguna vez que cuando la iglesia gusta del predicador, vendrán al servicio, así sea el domingo a las 8 de la noche, la iglesia se va a llenar. Cuando la iglesia gusta del predicador, vayan a llenar la iglesia, así sea a las 8 de la noche. Pero cuando la iglesia gusta del Señor, van a llenar el servicio el día de oración. Porque vienen a hablar con Dios. Porque vienen a acercarse a aquel que puede ayudarlo en sus circunstancias. Cuando oramos, hermano, cuando oramos, entregamos a Dios nuestras cargas, entregamos a Dios nuestras preocupaciones. Por eso es importante orar. Es importante orar. Entregamos al Señor nuestra adoración. Por eso es necesario orar. Y dice, versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Fíjate, tremenda combinación. Mientras que Josué peleaba, Moisés oraba y Dios le dio la victoria. Versículo 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos cuando venimos a la iglesia, tomar nota. Pero estoy seguro que cuántos de los que estaban aquí, o cuántos de los que están aquí, cuando nos dan una receta de alguna comida que queremos hacer, no queremos perdernos de ningún detalle. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos? Tomamos nota, ¿verdad? 5 gramos de 2 cucharadas, 2 litros. Así somos, por naturaleza somos así. Y esto es una orden de Dios, porque en Apocalipsis le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y así en Sardis y en todas las demás. Escribe. Mi mensaje no solamente te lo lleves aquí, escribe, toma nota de lo que es importante. Estás leyendo la Biblia en tu casa, el devocional, ten un bolígrafo en la mano, un resaltador, algo que tú digas, esto estuvo interesante, esto estuvo sabroso. Tremenda verdad de Dios aquí escondida para mí, porque no sabía que estaba allí. Ahí donde está, donde aparece el clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí estaba oculto a ti, pero ahora lo tienes ahí al frente tuyo. Tremenda revelación.
Y mira lo que Dios le dice a Israel. Le dice de la siguiente manera: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. La orden de Dios era destruir, raer, erradicar, acabar con Amalek. Y para eso Dios más adelante le asignaría esa tarea. ¿Sabe a quién se la iba a asignar? A Saúl. Cuando Saúl andaba debilitado, cuando Saúl ya estaba pendiente no de honrar a Dios, ya no andaba queriendo ser agradable a Dios para que Dios dirigiera su reinado, y ya había pecado haciendo un holocausto cuando a él no le correspondía, Dios le da una última oportunidad. Anda, destruye a Amalek. No dejes de él vivo ni mujeres ni niños, así como ellos atacaron a Israel cuando iba en el desierto. Fíjate que Dios dijo: escribe. Esto lo escribió 400 años antes de que ocurriera, que Saúl tenía la oportunidad de vengar lo que Dios había dicho que tenía que vengar, raer a Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl fue a la guerra con su ejército y perdonó la vida de lo mejor del ganado y hasta la vida del rey Agag. Y esto le costó a Saúl que Dios lo cortara a él, por no destruir a Amalek. Y lo más triste, cuando tú lees la historia de Saúl, dice la palabra del Señor que a Saúl se echa sobre su espada, pero cuando ve que no puede morir y está agonizando y vienen los enemigos por él, él le dice a un joven que va pasando por ahí que se monte sobre él para que termine de acabar con su vida. Y este joven que se monta sobre él para acabar con su vida era una amalecita. En otras palabras, no solamente se trata esta mañana de que no nos quedemos rezagados, sino que también destruyamos de nuestra vida toda aquella carnalidad que representa a Amalek en nuestra vida. Porque si no, esa carnalidad nos va a destruir a nosotros, como le pasó al rey Saúl. Versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O en otras palabras, otras versiones lo dice: Jehová es mi bandera, Jehová es el que me representa, Jehová va delante de mí, Jehová es el que es mi Dios. ¿Ah? En otras palabras, Dios nos está diciendo, luego de anotar, luego de informarte, Israel, adora. Porque hay mucha gente que tiene no sé cuántos cuadernos llenos de anotaciones. Y entonces cuando se le viene un problema: Señor, ¿qué hago con el cuaderno de anotaciones? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Señor, ¿qué hago? De nada nos sirve anotar si no guardamos la palabra como está escrita. Versículo 16, esto ya lo digo en conclusión. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, escucha, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Recordemos, mis hermanos, siempre debemos destruir a Amalek, porque este enemigo de Israel siempre procuró el mal contra el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que por no haberlo destruido en este tiempo, Saúl y los amalecitas quedaron con vida. Una amalecita tuvo un hijo, y ese hijo se convirtió en aquel hombre que quiso destruir a todos los judíos, el perverso Amán. Era descendiente, era Amán agageo, era descendiente de Amalek. Y es que el enemigo de nuestras almas no descansa, y siempre está atento a querer buscar el perjuicio y la desgracia para nosotros, los hijos de Dios. Recordemos, hermanos, a que no nos quedemos rezagados, sino que venzamos al enemigo de nuestras almas. Venzamos todas esas debilidades que vienen en nuestra vida para querernos destruir. Porque esto es una pelea desde ahorita, desde el momento que aceptamos al Señor, hasta el final. Amén. Hasta el final.
Así que bueno, póngase de pie, hermano.